Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos Michael Alzate y Juan José Restrepo y el día de hoy les vamos a presentar el tema número 2, el experimento de Michelson y Morley. Bueno, ese experimento realizado en el año 1887 marcó un antes y un después en la historia de la física. Lo que empezó como una prueba para confirmar la existencia del éter luminífero terminó derribando una de las ideas más sólidas de la ciencia en ese siglo. Bueno, en esta primera parte comprenderemos el contexto histórico, los científicos involucrados, el diseño del experimento y por qué sus resultados fueron tan impactantes. Listo, a finales del siglo XIX, muchos físicos creían que ya se habían hecho todos los grandes descubrimientos. Se pensaba que la física estaba completa, perfecta y que solo quedaban pequeños detalles por resolver. Uno de sus dogmas más firmes era el concepto del éter luminífero. Este término no era nuevo, venía desde la antigua Grecia, pues para Aristóteles el vacío era imposible. El espacio debía estar lleno de algo, una sustancia pura e invisible, la que denominó éter. Bueno, durante siglos se creyó que este éter era el medio por el cual la luz del sol viajaba a través del espacio hasta la Tierra. En el siglo XIX se llegó a considerar que el éter tenía incluso propiedades físicas. Debía ser muy rígido para permitir la enorme velocidad de la luz, pero al mismo tiempo debía dejar que los planetas se movieran libremente sin fricción. Los científicos estaban convencidos de conocerlo bien, solo faltaba una cosa, comprobar su existencia, ya que daban por hecho pues este éter. Bueno, en 1887, en la ciudad de Cleveland, Ohio, dos físicos, Albert A. Michelson y Edward W. Morley, se propusieron comprobar si el éter existía realmente. Michelson, reconocido por su precisión en la medición de la velocidad de la luz y por su habilidad para diseñar instrumentos extremadamente sensibles, pues este ya venía haciendo mediciones de la velocidad de la luz cada vez más precisas en comparación a científicos anteriores a él. Bueno, este junto con Morley construyó un nuevo aparato, 10 veces más sensible que los anteriores, montado sobre una gran cama de piedra arenosa, la cual flota en una piscina de mercurio para hacerlo más sensible e evitar vibraciones. Pues su meta era medir una diferencia de minuto en la velocidad de la luz producida por el movimiento de la Tierra a través del éter. Bueno, el experimento se basaba en una idea muy simple. Si la Tierra se mueve a través del éter, la velocidad de la luz debería ser un poco diferente dependiendo de la dirección del movimiento. Michelson calculando que esta diferencia de tiempo sería de solo una cien millonésima de segundo, pues esto lo calculó realmente fácil. El hombre sabía que la velocidad de la luz era de 300.000, de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y que la velocidad del movimiento de la Tierra era de 30.000 metros sobre segundo. Simplemente dividió la velocidad del movimiento de la Tierra sobre la velocidad de la luz y esto le dio un resultado de 3 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo, y aquí en esa 100 millonésima de segundo. Curiosamente, esta pequeña vibración habría sido exactamente la prueba que Galileo necesitó 3 siglos antes para demostrar que la Tierra se movía alrededor del Sol, pues esto como lo proponía Copérnico. Si Galileo hubiera contado con un instrumento tan preciso, había tenido evidencia experimental del movimiento terrestre y pues la historia de la ciencia habría cambiado pues mucho antes. Bueno, el interferómetro. El instrumento clave pues de Michelson fue el interferómetro, una verdadera joya pues de esa física experimental. Su funcionamiento consiste en dividir un rayo de luz en dos partes pues mediante un espejo semitransparente. Cada haz de luz viaja por caminos perpendiculares
rebotan en dos espejos y regresan a su punto de origen, donde ambos se recombinan en este espejo semitransparente. Bueno, al encontrarse las dos ondas de, bueno, al encontrarse las dos ondas de luz interfieren entre sí, formando un patrón de franjas claras y oscuras. Si la velocidad de la luz varía por la presencia de LED, estas franjas se desplazarían. Detectar ese movimiento sería la señal definitiva del movimiento de la Tierra a través de este LED. El interferómetro, eh, bueno, aquí como un paréntesis, este man de Michelson, en 1880, si no estoy mal, ya había hecho este invento, solo que lo ensambló una empresa en Berlín, pero pues como les dije anteriormente que se puso a flotar sobre una cama, sobre una piscina de mercurio, eso porque cuando el man lo probó en su laboratorio en Berlín, cualquier mínima vibración o perturbación, él no medía como esta diferencia, entonces ya digamos que fallaba y no se podía como llevar a cabo el experimento, pero pues ya con estas condiciones que el hombre puso ya se pudo llevar a cabo de forma eficaz. Bueno, el interferómetro era tan sensible que podía detectar las variaciones más pequeñas, inimaginables. Michelson y Morley realizaron el experimento repetidas veces, de día, de noche, en verano, en invierno, rotando lentamente pues, este sistema en distintas direcciones. Sin embargo, y para su sorpresa, las franjas nunca se tuvieron en lo absoluto. No había ningún retraso, ninguna diferencia, no pasó nada. La luz parecía viajar a la misma velocidad en todas las direcciones, pues, sin importar el movimiento de la Tierra. Este resultado fue completamente contrario a lo que la física de la época predecía y dejó a toda la comunidad científica en estado de confusión. Lo que se considera un fracaso experimental sería en realidad el comienzo de una nueva física. Bueno, eh, ahora que ya como que entendemos el contexto histórico, los protagonistas, los fundamentos del experimento, veamos un breve video que recrea cómo Michelson y Morley llevaron a cabo esta prueba con su interferómetro. En el video podremos observar cómo el aparato divide las de luz, como se esperaba que las franjas de interferencia se desplazaran al girarlo si el éter realmente existiera. Y lo que en realidad sucedió, el sorprendente resultado nulo que cambió para siempre la historia de la física. A simple vista, el experimento de Michelson y Morley parecía un fracaso porque no logró detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. Pero en realidad ese resultado se convirtió en la semilla de una nueva física. Bueno, a continuación, pues les enviaremos el video al grupo de, del grupo de WhatsApp y pues mi compañero. eh, bueno, pues aquí brevemente, estos son como los pasos del experimento real. Se tenía que nivelar de forma muy precisa, pues, este sistema que constaba, pues, de unas de luz, un espejo semitransparente, dos espejos, de tal forma que la luz se dividiera de forma perpendicular y, pues, digamos, atrás como un sensor para observar, pues, esa pequeña interferencia. Y como ya les mencioné, antes esto pues se llevaba en una cama de piedra arenosa sobre una piscina de mercurio y, y pues para esto era crucial aislarlo de vibraciones y controlar la temperatura. De este ya también tenía un cilindro de cobre al lado y esto era para asegurar que cualquier desplazamiento fuera atribuible al movimiento respecto al éter. Pues a continuación ya mi compañero les hablará. Bueno, la simulación, tenemos la simulación interactiva en la cual vamos a ver unas
la simulación del experimento de Michelson y Morley, lo que vamos a manipular aquí son tres cosas: la velocidad del éter, la longitud de los brazos de interferómetro y el ángulo de rotación del sistema. La idea es observar si aparece un desplazamiento en las franjas de interferencia cuando el aparato gira. Si el éter resiste, deberíamos ver un cambio de franjas, pero si no hay ninguno cambia. Significa que la velocidad de la luz es la misma sin importar la dirección. Aquí podemos ver el enlace en el cual vamos a ver la simulación. Bueno, los datos cambiaron la Ver los resultados del experimento real. Según la teoría del éter, se espera observar un desplazamiento máximo alrededor de 4,0 franjas. Sin embargo, el desplazamiento observado fue muchísimo menor, a 0,01 franjas, lo cual está dentro del margen de error experimental, que era más o menos de 0,0 franjas, de 0,02 franjas. En otras palabras, no se observó ningún corregimiento real en las franjas. En las franjas, como podemos ver, se ven unas líneas que prácticamente son planas, lo que indica que la velocidad de la luz es constante en todas las direcciones, sin depender del movimiento de la Tierra. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las fórmulas del corrimiento esperado, el corrimiento esperado. Aquí, pues básicamente lo que nos dice es que delta de n es igual a dos veces la longitud por la velocidad al cuadrado sobre el lambda por la constante c al cuadrado, que la constante c equivale a 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, y la cual nos dice que el experimento tenía, nos dio una longitud de 11 metros, un lambda de 590 nanómetros y una velocidad de 30 kilómetros sobre segundo. El resultado esperado era un desplazamiento de unos 4,0 franjas, pero al hacerlo, Michelson y Morley encontraron un desplazamiento cercano a cero, lo que fue una gran sorpresa y cambió completamente la física de la época. Y pues acá tenemos un ejercicio en el cual nos piden calcular el corrimiento de franjas esperados para un brazo de longitud de 22 metros y una longitud de onda de 500 nanómetros. La velocidad orbital de la Tierra es aproximadamente de 30 kilómetros sobre segundo. Los pasos que tenemos que seguir es una conversión, que es de la velocidad de la velocidad, amplificar la fórmula y calcular el resultado. Y pues el resultado que tenemos que llegar es a 0,88 franjas. Y si el éter existiera, veríamos este corrimiento en la realidad nos dio cero, forzando una nueva comprensión del universo. Bueno, del fracaso a la fama. Después de este experimento, el físico holandés Hendrik Lorentz trató de explicar matemáticamente por qué no se observaba ningún cambio en la velocidad de la luz. Desarrolló un modelo que acabó siendo conocido como las transformaciones de Lorentz, ecuaciones que más tarde cambiarían por completo la manera de entender el espacio y el tiempo. Bueno, poco después, el matemático francés Henri Poincaré analizó los resultados y propuso lo que llamó el principio de relatividad, la idea de que dentro de un laboratorio en movimiento no existe forma de detectar un movimiento absoluto. En otras palabras, todo estado de movimiento uniforme es equivalente a estar en reposo. Esa idea ya había sido
intuida siglos antes por Galileo. Con su ley de inercia, un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que algo lo detenga. Si el experimento de Michelson hubiera detectado el movimiento absoluto de la Tierra, habría demostrado que sí hay diferencia entre el movimiento y reposo, pero como no lo encontró, la física se enfrentó a un dilema enorme. Fue Albert Einstein quien dio la respuesta definitiva. Propuso que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, sin importar su movimiento, y que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia. Pues así nació la teoría de la relatividad. Bueno, hoy esa teoría no solo explica el comportamiento de la luz, sino también tiene aplicaciones directas en la tecnología moderna. Por ejemplo, sistemas como el GPS que funcionan correctamente solo gracias a las correcciones relativistas que se derivan de las ideas de Einstein. Bueno, pues ya en clase se les estará entregando este cuestionario. Aquí el tiempo pueden ser 8 minutos o si ustedes en su defecto desean que sean más, pues simplemente se prolonga. Son tres preguntas y, y pues nos tienen que entregar eso en una hoja como se había acordado. También tenemos un Kahoot final. Creo que eso también se los vamos a compartir el día que tengamos pues el encuentro. Y, y bueno, Bueno, conclusiones. Listo, como adelante. conclusiones finales. Pues al realizar el experimento no se observó un desplazamiento significativo en las franjas de interferencia. Esto significa que la velocidad de la luz es constante sin importar la dirección o el movimiento de la Tierra. Por lo tanto, el éter no existe y este resultado fue clave para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, ya muchas gracias por la atención y ya que estén bien.